Ya, buen día a todos y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro taller. Aprovecho de desearles feliz año y lo mejor para este año que comienza, como estábamos conversando con los panelistas. La vara del año pasado está baja, así que eso invita al optimismo y siempre es bueno. Hoy nos acompañan Francisco Soto y Alejandro Corbalán, ambos profesores de esta insigne casa de estudio. Así que, sin mayores presentaciones, les voy a dejar con ellos. Como siempre, pueden ir incluyendo sus preguntas por la sección específica en Zoom. Aquellos que lo estén siguiendo por alguna otra modalidad lo pueden hacer digamos, en las respectivas secciones de esa plataforma. Y bueno, simplemente agradecerles a Alejandro y Francisco. Ellos están prontos a presentar un libro sobre esta materia, así que estoy expectante para ver su charla, que seguro nos va a traer un montón de cosas interesantes. Así que eso, el micrófono es suyo, Alejandro, Franco. Ok. Bueno, voy a partir yo. Alejandro va a ir, digamos, haciendo comentarios en la medida que estime pertinente, así que Alejandro, interrúmpeme cuando quieras. Como decía Diego, nosotros queremos aprovechar este taller para poder presentar algunas láminas sobre un libro que esperamos publicar, pero en febrero o marzo. No tenemos el título del libro todavía, así que es, digamos, es de los temas más controvertidos del libro, es llegar al título. Pero básicamente lo que proponemos es un poco revisar, a partir de la experiencia comparada, el proceso chileno. Nuestra tesis es básicamente poder identificar ciertos vectores generales sobre el debate constitucional en materia comparada, que es un tema que vamos a ir viendo, se ha ido estableciendo en la agenda de la ciencia política, del derecho constitucional y de la economía con fuerza. Entonces ya a esta altura es posible identificar ciertas tendencias en el mundo. En general en Chile esas tendencias se presentan en temas específicos y nosotros lo que queremos es hacer un debate más bien general de tres tendencias en este tema y poder contrastarlo con el debate chileno. Nuestra hipótesis es que en Chile existe una cierta insularidad de la tendencia comparada. Chile ha seguido un camino distinto a lo que la mayoría de los países han ido desarrollando en materia de reemplazo constitucional, y eso se ha ido acentuando con la Constitución del 80. Era algo siempre presente, pero vamos a ver que se agudiza con la Constitución del 80 y que de alguna manera explicaría la necesidad de reemplazarla. Y nosotros también, de alguna manera, vamos a controvertir y cuestionar esta idea que se ha instalado justamente en los últimos tiempos y que ha puesto énfasis en los derechos, particularmente en los derechos sociales. Nosotros vamos a decir que en las experiencias de reemplazo, los derechos van conectados con la forma de Estado y de gobierno, y que para poder efectivamente hacer cambios sustanciales y efectivos, no se puede pensar solamente en un catálogo de derechos, sino también es muy determinante la forma de Estado y de gobierno que se va a establecer para poder darle más o menos intensidad al resguardo de determinados derechos. Eso por mi parte como introducción. No sé si Alejandro quieres decir algo. Ahí saqué el micrófono. Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación. Quería acotar brevemente que esta idea respecto a que los derechos tienen que actuar en conjunción con otras partes del sistema político no es de manera alguna una idea nuestra, sino que es una idea que
muchos académicos tienen respecto a la manera que actúan las constituciones mismas. Solo por citar un ejemplo bastante conocido, Ricardo Gargarella, efectivamente indica que los derechos tienen que estar actuando de la mano del sistema de gobierno, porque si no, efectivamente no pueden ser satisfechos. Así que solamente comentar que esta es una idea que traspasa con creces el debate que nosotros estamos teniendo. Ahora, por último, en esta breve introducción, para nosotros fue un desafío de diálogo. Nosotros con Alejandro somos amigos hace bastante tiempo, pero por primera vez trabajamos juntos en un texto que ya habíamos hecho otras cosas sobre temas de participación, pero ahora nos metimos en temas más duros, con aproximaciones diferentes. Alejandro estudió física y, si no me equivoco, y se doctoró en economía en Estados Unidos, y yo hice mi doctorado en Derecho en Europa, en Barcelona, con dos culturas y dos aproximaciones bien diferentes. Entonces hemos estado un poco chocando estos dos mundos, estas dos miradas, y buscando como criterios comunes. Entonces ha sido también para nosotros un aprendizaje este trabajo. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Esto va a estar dividido en 4 partes. La primera parte tiene que ver con las razones para el reemplazo. Nosotros hicimos una revisión un poco general sobre el tema del reemplazo, y aquí mostramos un gráfico. En los últimos 50 años o más, se ha ido instalando procesos cada vez más dinámicos de reemplazos constitucionales. Ustedes pueden ver que a lo largo de la historia se generan como una suerte de olas, Elster las llama así, como tendencias que toman más fuerzas de reemplazos constitucionales, y momentos donde los reemplazos constitucionales dejan de ser frecuentes. Identificamos de los años 60 353 cambios, donde las constituciones tienen una duración promedio de 19 años. Ya con eso podemos ver que en el caso chileno estamos, digamos, en un momento de reemplazo según las tendencias globales. Casi los 2/3 de las actuales constituciones fueron promulgadas desde 1980. Y en cada una de estas olas se ven ciertas temáticas que identifican los reemplazos constitucionales. En el caso, la más reciente justamente son las latinoamericanas, que claramente tienen un énfasis en materia de derechos sociales, pero podemos identificar a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando surge el Estado Social y Democrático de Derecho, etc. ¿Por qué cambian las constituciones? En general, los cambios constitucionales estaban antecedidos de golpes de Estado, de conmociones importantes, de tránsitos de dictadura a democracia, y eso es una característica de Latinoamérica. Solo podemos identificar a Cuba, Surinam, Haití, Panamá y Chile, de países que su tránsito de la dictadura a la democracia no generó un reemplazo constitucional. No sé si vamos la mano, o sea, damos la palabra, o Diego, o las dejamos para el final las preguntas. Eso se lo pregunto a Diego Pardo, porque estoy viendo que alguien me está preguntando. Le dejo esa pregunta a la administración. La idea sería básicamente dar las palabras al final, o no sé. Si eso lo han utilizado antes de preguntar entre medio, yo no tengo problema. Así que si Diego me dice lo contrario, le doy la palabra a alguien que quiere preguntar. ¿No? Generalmente se dejan las preguntas para el final. Ok.
Ya, entonces yo les comentaba... ¿Aló? ¿Ahí sí me escuchan? No sé, por alguna razón Sí, no, estaba tratando de hablar. Las preguntas normalmente las dejamos al final, la gente las va haciendo digamos, en distintas partes, y yo las trato de agrupar para, digamos, para que la conversación sea un poco más fluida. Esa es la ok, idea. ok. Bueno, entonces yo les comentaba que ya Chile es particular no solamente por el tiempo que tiene su constitución, sino que no efectuó un reemplazo después de llegar a la democracia, y también está impactado a lo mejor por otras causas de reemplazo que tienen que ver, por ejemplo, con las dificultades para la reforma. En algunos países se llega al reemplazo porque no se pudo hacer reformas que se trataron de intentar sistemáticamente, o porque se busca con el reemplazo darle mayor profundidad sistémica a las reformas que lo que lograría ser reformas parciales. Y finalmente, quizás el factor más determinante hoy día para los reemplazos constitucionales son los conflictos sociales. Buena parte de los países en el mundo, sobre todo los países que se encuentran en democracia, se gatillan los reemplazos constitucionales por profundas crisis de legitimidad que se producen con la crisis que hoy día opera en el mundo de los congresos y de la representación. Entonces, este es un factor recurrente. Entonces, vemos que el tiempo, el tránsito de una dictadura a la democracia, las dificultades de la reforma, las demandas profundas de cambio y los conflictos sociales, todo eso son elementos que se dan en Chile y que justificarían de alguna manera su reemplazo. Nosotros con Alejandro vimos otros 3 argumentos que se podrían reproducir en el caso chileno. Y uno es la variante socioeconómica. Chile ha sido visto por décadas como un ejemplo exitoso en cuanto a su estabilidad política y sus altas tasas de crecimiento, sobre todo en la década de los 90. Esto se hizo con una serie de instituciones antidemocráticas, como los senadores designados, el papel que han tenido las Fuerzas Armadas y la concentración de poder y de facultades en el presidente de la República. Todos estos elementos de crecimiento con una débil democracia tuvo cierto éxito en los 90, pero tuvo que convivir con un modelo económico que se sustentaba en altos niveles de desigualdad y segregación. Entonces, una vez que el crecimiento no fue tan intenso como se vivió en los 90, el factor económico también se estableció como un tema de crisis, como vamos a ir viendo. Y otro factor que nosotros identificamos y que a lo mejor ha tomado fuerza en el último tiempo es el tema de la participación. Como ustedes saben, la Constitución del 80 establece un modelo de democracia protegida, y la hipótesis que está detrás de la idea de la democracia protegida es que para los autores, los creadores de la Constitución del 80, la Comisión Althusser, el aumento explosivo de la participación generó la crisis política. Y que básicamente el quiebre democrático surge de esta tendencia desmesurada por la participación. Entonces, la Constitución del 80 quiso, de alguna manera, inhibir la participación a través de diferentes mecanismos, lo que produjo una caída sistemática de la participación, que particularmente en los menores de 30 años generó la participación más baja a nivel mundial que se registra. Entonces, existe un descenso de los partidos políticos, restricciones a la participación en materia sindical, y que lejos de generar, como pensaba Jaime Guzmán, digamos, un proceso virtuoso al generar una participación social distinta a la participación política, lo que generó es una crisis de representación muy profunda, que es la que estamos viviendo hoy en día, y que también se transforma en un factor que explica el reemplazo. Esta tesis de que menos participación, menos conflicto, también fracasa,
la falta de participación no genera estabilidad, sino no hemos visto con un momento sistemático de crisis que se agudiza con el modelo económico y con la falta de representación de los partidos. Entonces, nos encontramos con todos estos elementos, con un momento constituyente que se articula en base a lo que algunos autores llaman como una gran ruptura. Un movimiento social que siempre estuvo muy cercano a los partidos políticos, recordemos, digamos, el periodo de la Unidad Popular, donde justamente los partidos políticos iban de la mano con lo que se conocía como poder popular, o durante Frey, que se generó esto de la promoción popular. Incluso durante la dictadura, los movimientos sociales estuvieron junto con los partidos políticos en la defensa de la democracia y el tránsito que había que generar de la dictadura de General Pinochet. Entonces, digamos, en los últimos tiempos hemos visto una separación entre partidos y sociedad civil que se caracteriza con este concepto de la gran ruptura, y que va de la mano de un nuevo debate, que surge de la sociedad civil, pero también de los partidos políticos, y que justamente determina esto que conocemos con el momento constituyente. Nuestra tradición constitucional, históricamente, nosotros hemos tenido ciertos debates muy acotados en temas constitucionales: educación, formas de gobierno, y el tema del sufragio. Y hoy en día, en los últimos 10 años, se ha articulado un debate constitucional que toca casi todos los temas: formas de Estado, formas de gobierno, todo el catálogo de derechos fundamentales, los órganos autónomos, el procedimiento de reemplazo, los controles constitucionales. Todo está sujeto a una profunda reflexión crítica, por cierto. Eso en cuanto al primer tema. Y nosotros a continuación, no sé si Alejandro quieres decir algo o sigo. Sí, querría hacer un comentario respecto de esta introducción al cambio constitucional que hiciste, Francisco, porque creo que es relevante para la discusión que va a venir. Querría enfatizar en una idea que se mostró ahí en el gráfico, y es respecto de la frecuencia y amplitud que ha tenido el cambio constitucional en el mundo, en particular en los últimos 60, 70 años. Y digo esto porque en Chile tendemos a pensar que los cambios constitucionales, que el cambio institucional es malo per se. Nosotros tendemos a asociar los cambios como muestras de inestabilidad, históricamente. Esta no es solo una visión local, sino que también la literatura comparada que ha estudiado Latinoamérica, y en parte motivada por la excesiva volatilidad que han tenido las instituciones en Latinoamérica, han considerado que el cambio es una medida de inestabilidad. De hecho, ellos usaban para medir inestabilidad un conteo de cuántos cambios constitucionales recientes habían ocurrido, ¿ok? Y hoy sabemos que el cambio no significa necesariamente algo malo per se, así como la mera duración de una constitución no es sinónimo de eficiencia, ¿ya? Y esto que muestra el gráfico que tú colocaste, me interesa discutirlo porque uno de los asuntos principales que va a tener que discutir la nueva constitución, y que a ratos se olvida, es acerca de su propia duración y estabilidad. Es decir, la Constitución va a tener que discutir las reglas tanto para hacer reformas políticas como para reformar la propia Constitución. Y en ese sentido es importante tener en cuenta, creo yo, que uno de los problemas de la actual Constitución chilena, de la Constitución del 80, es su extrema rigidez. No habilita el cambio por medio de la política ordinaria, y también tiene reglas de reforma con quórum demasiado elevado. Déjenme ahondar un poquito en esto para mostrarles que esto efectivamente es así. George Schiavelli, que es un politólogo bastante conocido, él creó esta idea de poder de veto dentro de los jugadores políticos,
generó hace pocos años una medida que llamó inconsistencia dinámica, que tiene que ver con cuántas veces queremos reformar una determinada constitución versus las reglas o los quórums necesarios para hacer estos cambios. Y lo que muestra, sin mucha sorpresa, Schiavelli, es que Chile tiene una de las constituciones más inconsistentes o rígidas del mundo. Y la razón de eso no es ninguna sorpresa, la razón de eso es que la constitución nuestra fue hecha en dictadura. Hay un artículo bastante conocido en Economía Política del 2004 de Aguión y sus coautores, donde dicen que la mejor manera de conceptualizar la Constitución, así de importante es ver qué regla de mayoría permite para la operación política. Es decir, si necesitamos reglas de supermayoría para hacer cambios políticos o no. Y muestran que los sistemas autoritarios en general generan y establecen constituciones que son supermayoritarias, que no permiten el cambio político, sino que más bien lo rigidizan. Entonces es natural asociar el carácter rígido de nuestra constitución con su origen. Entonces, en este sentido, y para terminar, yo creo que uno no puede cometer el mismo error que se cometió y generar una constitución que sea extremadamente rígida. Hay que pensar mecanismos para que la Constitución efectivamente habilite el cambio político en cuanto a política ordinaria y además establezcan reglas que permitan de manera razonable su reforma y no tengamos que llegar hasta los extremos que hubo que llegar para justamente reformar la Constitución actual. Bueno, la segunda parte tiene que ver con la forma de Estado. Por forma de Estado, en general, los países distinguir entre estados unitarios federales. Pero el concepto de forma de Estado tiene que ver básicamente con aquellos elementos permanentes o fines que el sistema institucional se fija y que caracteriza, digamos, el Estado en particular. Por ejemplo, la participación no es un elemento tradicional en la forma de Estado, pero Suiza sí lo tiene porque es como uno de sus objetivos permanentes y esa idea ha sido reproducida en varias constituciones latinoamericanas. Entonces, pero la tradicional distinción entre forma de Estado tiene que ver en cuanto a los criterios de descentralización, ¿no es cierto? Los estados unitarios básicamente son los que concentran en un solo centro de poder las decisiones. Y esta idea ha ido evolucionando significativamente en los países, y eso es como un elemento comparado que deberíamos tener en cuenta, porque hoy día los estados unitarios muchas veces no tienen tanta diferencia con otros estados, incluso federales, que toman profundas decisiones y tienen órganos, digamos, representativos en las regiones. Esa es la experiencia hoy día en Francia y Colombia. Y el caso de Chile es que es uno de los países más centralizados de América Latina y del mundo, y esto hace que sea fundamental este tema para, como vamos a ver, no solo, digamos, incorporar a los ciudadanos en las decisiones a nivel regional, sino también impacta, como vamos a ver, en el gobierno y en el catálogo de derechos. El modelo centralista chileno es bien particular, porque Chile se articula, no sé, desde la independencia con 6 o 7 ciudades relevantes que no logran en el periodo de ensayo y error, ¿cómo se llama?, generar un modelo que los represente. Y la promesa federal surge en el 26, pero que de alguna manera la Constitución de 1828 recoge, con la idea de que existieran, ¿cómo se llama?, intendentes electos democráticamente, que era algo que se planteaba en la Constitución del 28, y con participación representativa en las provincias. Fue una promesa incumplida que se proyectó en la Constitución de 1833. Es bien interesante este tema de las promesas incumplidas. Ahí hay unos autores argentinos que dicen que es una constante del constitucionalismo latinoamericano. Entonces, se establece eso,
como promesa incumplida, pero sobre todo en la Constitución de 1833 empieza a operar esta idea de la concentración en torno a la figura del presidente, quien opera como jefe de Estado y jefe de gobierno, y genera toda una burocracia, y que incluso a través de los estados de excepción garantiza el orden público a través de un poder centralizado. Y esto se le va sumando la tecnocracia, básicamente instalada, digamos, a finales del siglo XX, y con mucha fuerza en la Constitución del 80, lo que finalmente articula un modelo de decisiones muy concentrado en 2-3 cuadras en Santiago. Y por otro lado está la idea que se instala durante el siglo XIX también, de que el único espacio capaz de deliberar en Chile es el Congreso Nacional. Y eso va en detrimento a la posibilidad de tener deliberación en las regiones, y eso que fue visto como una característica muy positiva, también ha marcado la forma de Estado en Chile. En el siglo XIX, Chile fue el primero que renovó todo su catálogo de leyes y salió del modelo, digamos, que nos imponía España muy tempranamente. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, Chile renueva casi todo su catálogo de códigos, cosa que no lo hizo el resto de Latinoamérica, y que le da cierto protagonismo al Congreso Nacional, como el único espacio de liberación en nuestro país. Entonces eso articula lo que se conoce como modelo centralista, y bueno, yo dirigí una tesis recientemente que se va a publicar, de un alumno que se llama Javier Valle, y que él dice que esto se articula no en un debate constitucional, sino en una suerte de cultura o etos centralista, que se mueve a través de sentido común y que hoy día no ha sido muy debatido. Eso es bien interesante porque vamos a ver que en el caso chileno, el debate sobre centralización no ha articulado un diagnóstico sobre Estado unitario. Y básicamente lo que se propone son criterios de descentralización que se le incorporan a este modelo centralista, pero todavía no tenemos un debate muy profundo sobre la pertinencia y los supuestos en que se articula este etos centralista. Y por otro lado, hay una serie de otros elementos que se deberían incorporar en nuestra forma de Estado, como esta es la idea de la plurinacionalidad, o incorporar en la forma de Estado, digamos, criterios que identifiquen a otros pueblos, no solamente la idea de un solo pueblo o nación. Y en este sentido nosotros levantamos, Alejandro más experto en estos temas, una serie de datos que muestran cómo Chile tiene una población indígena muy importante, y con todo no ha generado mecanismos políticos para reconocer al mundo indígena. Eso va muy en contra de la tendencia de toda Latinoamérica, que sí establece estos mecanismos, que desde muy temprano aprobó el convenio 169, y Chile y Guatemala son los dos países en este sentido que manifiestan un retraso importante en estos temas. No sé si Alejandro quieres decir algo sobre esto, o paso a la tercera parte. Querría comentar brevemente sobre el asunto de la centralización, que a juicio nuestro es uno de los problemas más importantes que va a tener que enfrentar la Constitución, y que, como bien decía Francisco, es un asunto que históricamente ha sido tratado desde la mirada de la capital, de manera casi exclusiva. Muy breve, que existen grados de centralismo. Por una parte está el Estado unitario y central,
con un nivel de centralidad muy alto, que es el caso chileno, para llegar en el otro extremo a los estados federales, que ya ceden soberanía, ¿cierto?, a sus entes subestatales. En general, la discusión comparada no ve las fórmulas mixtas, sino que típicamente compara entre los sistemas federales y los sistemas no federales. Ahora, dentro de los sistemas no federales hay una serie de fórmulas. Probablemente la que más se haya mirado en Chile es una fórmula parecida a la del Estado unitario descentralizado, que es el caso francés. Y decir brevemente que en general en economía política se tiende a pensar muy bien de los sistemas federales, o la primera literatura en economía política hablaba muy bien de estos sistemas federales por una serie de razones, principalmente porque los economistas, y sobre todo esta vieja escuela de economistas, pensaba que la solución a todos los problemas era la competencia, y por lo tanto la competencia entre pequeñas regiones podía generar una serie de beneficios. Además, habían problemas de información que se resolvían mejor de manera local, y en general la descentralización o los sistemas federales generan una separación de poderes adicional, ya que es llamada separación vertical de poderes, y esto se tiende a asociar como menores niveles de corrupción, etc. Esa mirada se ha movido un poquito, y hoy día se ha encontrado que, por ejemplo, esta última afirmación no es cierto. Los sistemas unitarios tienden a generar más incentivos para que no haya corrupción, o para la famosa accountability, y por el contrario, los sistemas federales tienden a generar una gran desigualdad territorial. Pensemos en el caso de España, que típicamente se ve Barcelona como una entidad subestatal que tiene problemas con el gobierno central, siendo una de los lugares, de las regiones más ricas de España, pero lo que se cuenta menos es que una serie de regiones de España fueron totalmente quebradas por la crisis del año 2008, y empezaron a exigirle al gobierno central, digamos, dar pie atrás en esta suerte de Estado regional que es el que tienen los españoles. Por lo tanto, también se pueden generar niveles fuertes de desigualdad territorial. No tengo mucho más que decir, Francisco, respecto a creemos nosotros que es un tema en el cual sí va a haber que avanzar hacia niveles grandes de descentralización, pero solamente quiero hacer notar que la literatura comparada ahí nos ayuda menos, porque trata principalmente sistemas federales. Sí. Sobre el tercer tema, la forma de gobierno, nosotros hemos identificado una tendencia de alguna manera, a estabilizar en el mundo los distintos sistemas de gobierno. En los años 40-50 existía una preeminencia del sistema presidencial, modelo norteamericano. No obstante, en el mundo hoy día existe, digamos, fórmulas mixtas de gobierno, donde digamos, existe presencia importante del parlamentarismo y del semipresidencialismo. El caso chileno, nos encontramos con una suerte de hiperpresidencialismo. Toda Latinoamérica tiende a reproducir el sistema presidencial norteamericano. El modelo latinoamericano se caracteriza como presidencialista, como donde existe una tendencia, digamos, a darle mayor atribución al presidente con respecto al modelo presidencial norteamericano. Básicamente se le concede atribuciones legislativas y se le da incluso iniciativa exclusiva al presidente para que, sobre todo en materia de gasto público, controle el proceso legislativo. Dentro de este modelo presidencialista, Chile se caracteriza con una suerte de hiperpresidencialismo, porque se le conceden más atribuciones que el resto de los países. Siempre estamos hablando en el terreno normativo, porque esto también está influido por el sistema de partidos y un montón de otras variables, y muchas veces estas atribuciones se ven disminuidas. En el caso del presidente en Chile, el presidente tiene muchas atribuciones en la medida que no contradiga la Constitución, porque ustedes ya saben que si pretende
como lo planteó sistemáticamente los gobiernos de la concertación, cambiar la Constitución, se encuentra con controles constitucionales muy intensos, como el caso del Tribunal Constitucional, que de alguna manera impiden la agenda de cambio, como estos últimos años lo demuestran. En este sentido, y a lo mejor aquí le puedo pasar la palabra a Alejandro, nosotros estuvimos estudiando en los sistemas, comparando el sistema parlamentario con el sistema presidencial en cuanto a gastos de gobierno. Y nos encontramos que los sistemas parlamentarios permiten un mayor gasto, y el énfasis del sistema presidencial, y digamos su presencia sobre todo en Latinoamérica, es porque permite que el presidente controle el gasto y este gasto sea de mayor intensidad en materia de derechos sociales. No sé si quieres decir, Alejandro, algo sobre esto o la otra lámina. Esto termina con sistema de gobierno y de ahí puedo comentar un poquito esto. Yo había puesto esta lámina, pero a lo mejor tú puedes decir otra cosa. A ver, respecto al sistema de gobierno en general, yo creo que hay dos visiones o dos críticas importantes al sistema presidencial, que como dijo Francisco, nosotros tenemos una suerte de presidencialismo extremo respecto a sus atribuciones que tienen a la hora de legislar. Y las críticas que se han hecho, una proviene más del mundo de las ciencias políticas, diría yo, y la otra proviene del mundo de la economía política, y se relacionan con la estabilidad que tienen los sistemas y con la capacidad de representar que tienen los sistemas de gobierno. Vi que dentro de las preguntas hablan de qué sistemas permitirían una menor rigidez dentro de la Constitución, y efectivamente parte de lo que estamos hablando acá tiene que ver con la rigidez que tiene el sistema presidencial. Desde las ciencias políticas se considera que el sistema presidencial genera más estabilidad, dado que tiene una estricta separación de poderes, lo cual dificulta el cambio político, pero esta estabilidad también puede devenir en rigidez, porque en países multipartidistas es usual que el presidente y el Congreso sean de coaliciones distintas, y esto va a esclerosar la toma de decisiones. El problema es que esta esclerosis también lleva a que no se hagan políticas, y al mismo tiempo no permite solucionar los conflictos políticos y sociales que ocurren, ya que es algo que estamos viendo efectivamente hoy en día. La gran ventaja que ven las ciencias políticas para el parlamentarismo es su mecanismo que tiene para resolver la crisis política, en el sentido que puede conformar gobierno en un momento de crisis. ¿Ok? Esa es una crítica que aparece con mucha fuerza en los años 90, porque se culpa al presidencialismo de muchas de las crisis democráticas que hubieron en la región en los años 60, una literatura que viene con Juan Slins, con el mismo Arturo Valenzuela, etcétera, que hablan de esta rigidez presidencial que puede terminar efectivamente en crisis. La segunda crítica que hay a los sistemas presidenciales, que hoy día es una crítica, pero en su momento no lo fue, tiene que ver con gasto de gobierno, y que proviene de la capacidad que tienen estos sistemas para generar representación. Las democracias parlamentarias construyen una representatividad de mayorías estables, de un sistema de partidos fuertes, y por lo tanto pueden empujar intereses generales hacia la provisión de bienes públicos. En este sentido, tienen mayor gasto de gobierno, como señalaba Francisco, y que es un gasto de gobierno que está enfocado en una serie de materias sociales. El sistema presidencial, en cambio, prioriza la focalización en grupos minoritario. Esto es relevante porque una de las cosas que nosotros observamos dentro del mundo de la economía es que el gasto de gobierno en Chile, aún incluyendo pensiones, es un gasto que está muy por debajo
de lo que debiera ser nuestro nivel de desarrollo. A medida que los países crecen, los países aumentan su tamaño de gobierno. Nosotros decimos que tienen una elasticidad mayor a 1, es decir, a medida que tenemos mayores ingresos, queremos gastar más en servicios sociales y en bienes públicos, y eso significa que el gasto de gobierno aumenta. El gasto de gobierno en Chile es particularmente pequeño, y efectivamente creció de manera fuerte durante la administración anterior, pero seguimos estando por debajo de los promedios de la OCDE o de los países similares a nosotros. Por lo tanto, también el desafío que enfrenta la nueva Constitución es gestionar un Estado y un gobierno que va a ser más abultado que el que nosotros conocíamos. Y en ese sentido, los sistemas parlamentarios generan mecanismos que son más coordinados entre los sistemas de partido y permiten gastos de gobierno más amplios, que es justamente la infografía que colocó Francisco. Yo, para cerrar este tema, ya que estamos en la hora, simplemente decir que el debate en Chile, insular en este tema, tiene que ver justamente porque las propuestas se mueven en torno al presidencialismo o una atenuación del hiperpresidencialismo. Y no hay en el debate que se plantee seriamente, digamos, una propuesta de parlamentarismo, que sería la opción coherente en un sistema multipartidista y que pretende, digamos, ponerle énfasis a los derechos sociales en la nueva Constitución. Entonces, yo creo que aquí es algo que la Convención debería incorporarlo como tema, porque claramente en el debate académico este punto no está. Por último, quisiéramos aprovechar de decir algo sobre derechos fundamentales, que es, digamos, el gran tema que es visto por la ciudadanía como necesario, digamos, intervenir en el actual proceso constituyente. Nosotros identificamos tendencias globales en cuanto a un incremento sostenido en incorporar más derechos. Los derechos constitucionales o derechos fundamentales han aumentado sistemáticamente en el mundo, y aquí Alejandro sacó un cálculo que prácticamente se duplicaron los derechos, digamos, desde los 90 hasta la fecha, de 22 a 47 derechos por países, y esta es una tendencia constante, tanto en Europa, en África, y con una tendencia más moderada en América Latina. En general, los abogados tendemos a pensar que las constituciones latinoamericanas son exagerados en resguardar derechos, pero este fenómeno es un fenómeno compartido en el mundo. La particularidad estaría dada en que Latinoamérica, sobre todo desde los 80, fue incorporando nuevos derechos en procesos de reemplazo. Lo mismo pasa en África. Pero Europa no ha hecho procesos de reemplazo muy sustanciales, digamos. Y los nuevos derechos vienen de la mano de la labor jurisprudencial y legislativa. Entonces, la tendencia a lo mejor que caracteriza a Europa y que la distingue y que la conecta con el mundo anglosajón es que este incremento de catálogos de derechos ha ido de la mano, no de reemplazos constitucionales, sino de procesos más bien interpretativos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el punto central es que esta idea de constituciones mínimas en materia de derecho no tiene nada que ver con las tendencias globales. Y es algo que se ha ido instalando sobre todo en el discurso más de derecha en materia de derechos fundamentales. Y aquí, bueno, Alejandro también hizo esto, se vincula a la relación entre los derechos y el gasto. Notamos que dicho gasto es prácticamente el mismo entre países que tienen un catálogo abultado de derechos sociales y los que no lo tienen. No obstante, vamos a ir viendo una serie de indicadores económicos como la pobreza o la mortalidad infantil, donde se nota la diferencia entre los países que tienen derechos
reconocido en las cartas constitucionales de los que no lo tienen, lo que nos lleva a plantear la importancia que tiene incorporar un catálogo, digamos, representativo de los intereses de la ciudadanía en la Constitución. Y esto se muestra en este gráfico donde podemos ver países, distinguimos países pobres y ricos, y donde los países que cuentan con un catálogo de derechos en materia de mortalidad infantil tienen mejores índices que los que no los tienen. Eso es por dar un ejemplo. No sé si Alejandro quieres decir algo sobre esto. Finalmente, para terminar, está la idea de esta tendencia de número de derechos, donde a pesar de que la Constitución del 80 es de las constituciones que más incorpora un catálogo de derechos, estamos en una situación bastante retrasada respecto a la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo. Y en el caso chileno nos encontramos con la particularidad de que existe una preeminencia, contraria a la tendencia del mundo, de enfatizar libertades por sobre derechos de igualdad. Y esto básicamente se hace, digamos, con una suerte de travestismo constitucional en la cual los derechos sociales se presentan con títulos de derechos sociales, pero en realidad lo que hacen es establecer igualdades y una preeminencia de los particulares en cuanto a la implementación de políticas públicas, sobre todo en materia de salud, educación y seguridad social. O sea, lo que pasa en nuestro sistema es que permite a los particulares intervenir en estos campos por sobre el Estado y generando una situación de importante desigualdad que ha sido una de las causas más evidentes de las demandas sociales en el último tiempo. No sé si Alejandro quieres comentar algo sobre esto para ir cerrando. Para que cerremos. ¿No? ¿Estás bien? No, dale nomás. Ok, entonces, bueno, esto ha sido lo que nosotros hemos ido trabajando. Básicamente lo que queremos demostrar es que si queremos incrementar y hacer efectivo demandas sociales, es central intervenir en estos tres vectores, que claramente nuestra doctrina han ido desdibujando, digamos, darle con fuerza una forma de Estado que promueva la descentralización más intensa, un sistema de gobierno que permita, ¿cómo se llama?, la deliberación colectiva en orden a fortalecer el gasto y generar, digamos, derechos sociales garantizados, que es básicamente digamos, lo último que presentamos y que tiene que ver con un incremento en los derechos. Así que damos paso a las preguntas. Si Alejandro no quiere decir algo más, dejo la palabra a Diego. Oye, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, el libro, y qué ganas de que salga luego para poder leerlo. Voy a tratar de agrupar varias preguntas y tengo varias yo mismo. Hay algunas preguntas que tengo la impresión de que se relacionan como con la división territorial. Entonces, yo creo que las podría agrupar de la siguiente manera. Ustedes hablan sobre lo que se suele denominar como la dimensión horizontal de la parte orgánica de la Constitución, la doctrina de separación de poderes, el parlamentarismo, el presidencialismo y la influencia en el gasto público. Y digamos, ¿cómo ven ustedes la parte vertical? Digamos, el Chile no solo es muy presidencialista, también es muy centralista, digamos, a diferencia de otras partes del mundo. La diferencia entre el split de gasto público nacional, gasto público local, normalmente el FMI lo divide en 3 niveles: nacional, subnacional, local. El local sería el equivalente a nuestra municipalidad, el subnacional en Chile no existe.
podría existir con la nueva elección de gobernadores regionales, pero el split usual en el mundo es 60-40, si uno suma lo nacional con lo subnacional y lo local. Y más bien nosotros estamos en algo así como un 80-20, digamos, 80 centralizado, 20 no centralizado. Entonces, no solo es muy presidencialista, también es muy centralista, y un poco como las reacciones que ven ustedes respecto de las rigideces y las necesidades de cambio en la Constitución en ese lado. Creo que con eso resumo una parte importante de las preguntas. ¿Quieren que se las haga todo al tiro? Como quieras, ya. Dale. Ya. Después hay algunas preguntas sobre las medidas de eficiencia, gastar mucho versus gastar de manera eficiente. Y yo creo que es interesante como la idea que tengan ustedes detrás de qué significa eficiencia de gasto. Yo tengo la impresión de que de alguna manera la eficiencia del gasto también tiene que ver un poco con el éxito del digamos, sistema democrático para solucionar problemas y por lo tanto para legitimarse a sí mismo. Tengo la impresión de que es difícil pensar como en una eficiencia independiente de la finalidad del gasto público. Y yo tengo una pregunta que me pareció súper interesante, el gráfico, sobre los derechos, y lo que encuentro más interesante es que precisamente en África y en Europa está este salto, ¿no? Que coincide, digamos, con el fin de la década de los 90, si lo entendí bien. O sea, con el inicio de la década de los 90. Entonces es curioso que, de alguna manera, la caída del muro, precisamente en los lugares donde impacta más la caída del muro, África, Europa, esté asociado con, digamos, con esta expansión de los derechos, como precisamente la época del fin de la historia, digamos, donde el fin de la historia se puso de moda y parecía que no teníamos nada más que capitalismo digamos, en nuestro futuro. Entonces, pero por otro lado, las constituciones maximalistas con hartos derechos tienden a asociarse como con ideas más progresistas o de izquierda. Entonces, pareciera que justamente en el momento más de mayor derechización en África o en Europa suele parecer estar asociada con una expansión de los derechos. O sea, solamente o sea, me llamó la atención ese gráfico, no sé si tienen alguna idea al respecto. Yo, mientras ustedes contestan, voy a seguir revisando las preguntas a ver si seguimos con la iteración. Alejandro o yo. A ver, yo voy a contestar algunas de ellas. Respecto a lo segundo que comentaba Diego, es difícil hablar, justamente como dijo Griego, de qué significa eficiencia de las políticas públicas. Y lo que hay que, yo creo que uno naturalmente está preocupado respecto a la eficiencia del Estado en general, ¿no? Entonces por ahí yo creo que van las preguntas, de que no se gaste mal los dineros, etc. Como no hay una medida de eficiencia, lo que en general los economistas tratan de medir es, por una parte, cuál es la capacidad que tienen los sistemas de gobierno para que los políticos no extraigan renta de alguna manera, y por otra, lo que llaman accountability, es decir, cuál es la capacidad que tienen los ciudadanos para controlar efectivamente esta acción política. Al respecto de eso, no se han visto diferencias importantes entre sistemas de gobierno. Ya en las primeras investigaciones respecto a esto, se pensaba que el sistema presidencial, al tener una separación más drástica de poderes, iba a generar mayor disciplina dentro de los políticos. Ahora bien, los sistemas presidenciales que estaban mirando esta primera literatura era principalmente el sistema presidencial norteamericano,
que, como dijo Francisco, es un sistema presidencial muy particular si es que lo comparamos con los sistemas latinoamericanos, porque efectivamente tiene una separación de poderes mucho más fuerte. Pero incluso dentro del sistema norteamericano no se observan las ventajas que pareciéramos creer que tiene una estricta separación de poderes. En ese sentido, los sistemas parlamentarios no son sistemas más corruptos como se pensaba, a pesar de tener gastos de gobierno más abultados. Es decir, hay más espacio donde se podría extraer renta. Por otra parte, tampoco, porque lo vi dentro de las preguntas y quería aprovechar, tampoco se observan efectos respecto a la disciplina fiscal. Por ejemplo, al balance presupuestario, al nivel de deuda, no se observan diferencias tampoco entre sistemas parlamentarios y presidenciales. Quiero comentar que esta es una literatura donde los sistemas parlamentarios no solo se refieren a sistemas desarrollados europeos, estos son resultados que van más allá, controlando por el hecho de que muchos de los países desarrollados europeos son países que efectivamente son parlamentarios, pero a la vez están funcionando bien por una serie de otras razones. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas sobre la eficiencia es que no tenemos razones fuertes para creer que salirnos de un sistema donde toda la billetera fiscal está en manos del presidente. Nosotros le tenemos como cierto terror en sacar la billetera fiscal, cierto, de la presidencia. No hay ninguna evidencia que muestre que eso va a generar un deterioro de las políticas públicas en las dimensiones que yo ya mencioné. Y no sé si tú querías hablar del sistema de derecho, Francisco. Sí, yo agregaría algo también como tratando de mezclar los tres temas, las tres tendencias. Yo diría que esta idea de un presidencialismo con alta centralización es algo muy particular de Chile y que va contra la tendencia del mundo. Los países que mantienen sistemas presidencialistas han articulado niveles muy intensos de descentralización. ¿Y esto qué significa? No solamente entregar competencia a órganos ministeriales en las regiones, sino abrir espacios de deliberación regional donde se tomen decisiones. Tener, ¿cómo se llama? Que fue el gran compromiso de Chile en sus primeras constituciones. Y yo creo que eso es central, es poder entregar deliberación, y esto tiene que ver también con el tema de los pueblos originarios, porque entregar espacios de deliberación en regiones supondría también abrir espacios para que en ciertas regiones tengan sus particularidades. Y es no digo que sea la única, pero es una de las maneras de dar poder, entregar poder y de valorar la diferencia. Este modelo de centralización con presidencialismo extremo está hecho para controlar la agenda fiscal, para controlar la billetera y de alguna manera ponerle límite a las demandas sociales. Y yo creo que la opción que se ha tomado en el mundo no es una opción de las izquierdas, sino una opción de las formas de Estado con que ha ido evolucionando el mundo, es abrir espacios de deliberación consistentes que permitan de alguna manera generar sistemas más igualitarios. Y en ese sentido, yo creo que por ahí va el tránsito, el llamar a que los diversos sectores políticos tengan una agenda más responsable en sus demandas sociales, y que la derecha sea capaz de seducir, y yo creo que existe esa posibilidad, a la ciudadanía con demandas, a lo mejor en materia de derechos sociales, que puedan competir, digamos, en su eficiencia con las demandas o las ofertas que surjan desde la izquierda, pero que la agenda por cambios sociales no sea patrimonio de un sector, digamos, sino algo que deba ser relativamente compartido. Y yo creo que es como la tendencia que se está generando en Chile. No sé si están de acuerdo. Genial. Oye, hay un par de preguntas también que tienen que ver con... por un lado hay unas que hablan de su opinión sobre como cláusulas pétreas o cosas que en verdad no se podrían cambiar en una constitución. Y si le ven alguna
digamos, o sea, si tienen alguna idea de qué cosas, digamos, no se deberían poder cambiar nunca en una constitución. Y hay otras preguntas que son como todo lo contrario, digamos, que es como una constitución que tenga como su propia fecha de término incorporada o fecha de cambio necesario incorporado. Es, digamos, supongo que igual es difícil pensar en eso, pero al menos uno puede pensar en ciertos esquemas de que lo que hacen es un poco como estabilizar la demanda de cambio constitucional, para ponerlo así, como tipo Yo tengo la Irlanda. impresión que eso está ¿no? El modelo de la Constitución del 80 instaló un travestismo que desfigura el mirar las experiencias comparadas. Eso no es solo opera en materia de derechos sociales. O sea, a nosotros se nos presenta la educación como algo que uno puede elegir sobre el colegio en que van a tener los hijos. Eso es travestir el derecho a la educación, que es un derecho social que debe prestar el Estado. Pero esto también opera en materia de controles constitucionales y de los mecanismos de reforma, ¿no? Porque en general las constituciones rígidas y los controles del Tribunal Constitucional lo que han pretendido es resguardar las conquistas sociales. Y en Chile no se ve así, porque en el fondo lo que se han utilizado es para resguardar los intereses de los empresarios. Entonces, eso lo tenemos que volver a su lugar, porque finalmente la constitución que va a surgir de este proceso constituyente va a ser una constitución que va a levantar la agenda del pueblo, espero yo. Entonces, eso va a haber que resguardarlo, como ha pasado en Europa. Quien quería reformar y que contaba con mayorías simples para cambiar las conquistas sociales era la derecha. Entonces, quien defendió las conquistas sociales en España fue justamente el Tribunal Constitucional y estos mecanismos rígidos. Entonces, yo creo que es importante y es una lección del constitucionalismo moderno mantener supermayoría en ciertos temas y un control del Tribunal Constitucional, no en el sentido que ha operado en la Constitución del 80, sino en el sentido que opera en el mundo. Son fórmulas que resguardan las conquistas sociales y no, digamos, las ponen, digamos, en manos de líderes populistas, ¿no? Que es, también el populismo es una tendencia que está operando con fuerza en el mundo y que, por suerte, aquí ha operado con la intensidad de otras partes, pero que también debemos resguardar. Y estamos pensando en una constitución para 40 años, entonces este es un tema central y yo soy por lo menos partidario de sistemas de control de constitucionalidad y de quórum alto y rígido en ciertas materias. Querría agregar algo a eso. Yo creo que la discusión respecto de qué hay que defender constitucionalmente, qué es lo que tiene que ser pétreo de nuestro sistema y qué es lo que se puede cambiar, es la gran discusión constitucional. Es justamente lo que nosotros queremos hacer. La Constitución es responder esa pregunta esencialmente. Cuando estaban discutiendo los federalistas, habían dos visiones, una era la de Madison y la otra era la de Jefferson, respecto a cuál tenía que ser la rigidez constitucional, y en la visión de Jefferson era que cada generación, cada nueva generación tenía el derecho a armar su propia constitución, es decir, estaba en el mundo, digamos, contrario a los federalistas y un poquito contrario a lo que decía Francisco, permitiendo a las constituciones total libertad para ser cambiada, porque la gente que se iba a regir bajo esa nueva constitución iba a ser otra. Cada nueva generación tenía que construir sus propias reglas del juego. Sin caer en ese extremo, yo creo que lo que ocurrió en Chile fue una idea que surgió en economía, por ahí por los años 60, en las escuelas de Public Choice, en Chicago y en otras partes, que esta idea que proviene de Hayek y después que implementa, digamos, la escuela de Public Choice, Buchanan, etcétera, y es que el sistema de mercado tenía que ser protegido constitucionalmente y los roles del Estado tenían que ser acotados. Es decir, no solo había que plantear en la Constitución cierto sistema, la defensa del sistema capitalista, sino que de cierto modelo capitalista que tenía que ser incorporado dentro de la Constitución.
Yo creo que al respecto de eso, yo leí hace poco vi un podcast de Gabriel Palma en el cual mencionaba, yo creo que un concepto que es interesante, y es el hecho de que la constitución que tengamos tiene que ser una constitución habilitadora en lo económico. Es decir, que permita que las distintas visiones respecto al modelo de economía que nosotros queremos tener, para un lado o para otro, puedan efectivamente implementarse. La Constitución no puede tener, digamos, a la manera de que creía esta antigua escuela de Public Choice, un determinado modelo económico y no habilitar otros modelos distintos. ¿Ok? Entonces el juego está ahí entre lo que decía Francisco, entre qué cosas resguardamos y mantenemos efectivamente dentro de la Constitución y hasta dónde habilitamos que los distintos sistemas económicos puedan operar de acuerdo a las preferencias que tenga cada una de las generaciones que le toca hacerse cargo de la Sobre sociedad. lo mismo, un último comentario, a dar la palabra a Diego, es que el caso más extremo es Suiza. Suiza siempre, a lo largo de su historia, permitía a que el pueblo por referéndum pudiera cambiarlo todo. Y eso era como un principio en la forma de Estado. Además que Suiza se integra en la Unión Europea y, por ejemplo, sucesivos referéndum que establecían medidas. Vuelvo a pensar en la idea conservadora, por ejemplo, el famoso referéndum de los minaretes. No sé si saben lo que es un minarete. Son esas torres que ponen los musulmanes para orar. El pueblo suizo, hace unos 5 años, acordó por referéndum eliminar todos los minaretes en Suiza. Y eso, digamos, lo impugnó, ¿cómo se llama? La Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea, y justamente el criterio fue el resguardo de los derechos humanos y la tolerancia a las diferencias. Entonces, Suiza incorporó una reforma en su constitución que justamente establece como pétreo el resguardo de los derechos fundamentales. Y eso fue, digamos, una exigencia que se logró justamente desde el plano de los derechos humanos. Entonces, yo creo que el criterio de rigidez, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, es algo que es importante incorporar en esta Constitución y verlo como algo que nos incorpora un poco a las tendencias mundiales. Súper, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que, que le va a gustar a Alejandro. Preguntan sobre algún paralelo o relación entre cambios constitucionales e índices de desarrollo humano, que supongo que es algo que le va a resultar fácil contestar. No, en general, de nuevo, la literatura muestra que estos resultados hay que verlos porque parecemos unos propagandistas del sistema parlamentario, pero en general hay una serie de literatura que muestra que los índices de desarrollo humano son más altos en países parlamentarios. Naturalmente hay problemas ahí, lo que los economistas llamamos endogeneidad. No sabemos si efectivamente los sistemas parlamentarios generan mayor igualdad o los sistemas parlamentarios aparecen en lugares donde hay mayor igualdad, ¿cierto? Esta literatura trata un poquito de separar esos dos efectos, pero efectivamente en términos de igualdad, en términos de gastos sociales, en términos de transferencias, en términos de educación, de una serie de variables sociales, los sistemas parlamentarios parecieran hacerlo mejor. Para que no se entienda, nosotros no estamos abogando por sistemas parlamentarios. La idea de nuestro libro efectivamente no es aportar soluciones rotundas, sino que más bien abrir el debate, tal cual Francisco decía, hacia zonas donde parecieran estar cerrados a priori. ¿Ya? El sistema parlamentario se ve a priori como una práctica que no podría ser implementado en Chile por nuestras razones históricas, este gran líder que viene, ¿cierto?, de los tiempos monárquicos. ¿Cómo vamos a vivir, digamos, sin un padre o una madre? Pero efectivamente los sistemas parlamentarios han operado bien en una serie de dimensiones, y yo creo que en una dimensión en que efectivamente han operado bien es en índices de desarrollo humano, como preguntaba Diego. Oye, bueno, cuando eso aquí
voy a ser como de abogado del diablo, voy a poner como mi posición de moderador. Cuando uno habla de parlamentarismo en Chile, como que a continuación siempre la pregunta, ¿y qué opinas de Perú? Perú tuvo a mediados de, o sea, hace algunas décadas, digamos, fuerte movimiento hacia el parlamentarismo, que varios investigadores lo responsabilizan de la erosión de su sistema político y de alguna manera las dificultades que enfrenta para conseguir coaliciones que ejerzan poder. Entonces, ¿cuál es un poco no sé si tienen, digamos, pero es como la típica aquí nunca pregunta que operó el parlamentarismo en Chile. Entonces existe todo, digamos, una historia oscura que se dio contra un fenómeno más bien, digamos, de reacción frente al presidente que de un sistema parlamentario bien articulado. No, pero me Entonces, refiero a Perú, al ejemplo de Perú, digamos, en los no, últimos claro, 20 sí, pues años. lo que pasa es que Chile no es Perú. Es bien sencillo, digamos. Y yo creo que nosotros, ¿cómo se llama? Claro, y yo te puedo dar 10 ejemplos donde el presidencialismo ha operado pésimo, digamos. Y eso tampoco lo hace como lo descalifica. El punto que nosotros queremos hacer ver, más que, digamos, abogar por el parlamentarismo, es que si nosotros queremos mantener ese cóctel de hiperpresidencialismo y centralización, no esperemos que con simplemente reconocer derechos eso se vaya a poder concretar. O sea, es central que si queremos avanzar en derechos, nosotros tenemos que intervenir este cóctel, digamos, de control financiero excesivo y que en el fondo es un control que limita la deliberación. A lo mejor puede ser que más que apostar por un sistema, por cambiar el sistema presidencialista, nuestra opción sea darle poder a las regiones y darle mayor deliberación a las regiones. Que eso es una cosa que nadie ve. O sea, en la lógica del etos centralista chileno, el pensar en hacer parlamentos en las regiones nos choca y nos dice, pucha, ¿eso qué va a hacer? Es peor que generar el sistema parlamentarista. Entonces, el punto es que yo creo que ahí vamos a tener que tomar una opción. Y por ahí eso lo conecto con una pregunta que salió recién. Los países, cada 20 años, evalúan su hoja de ruta. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a evaluar nuestro camino. Y tienen esa práctica de ir sistemáticamente adaptando la legislación a esas correcciones. Nosotros no tenemos que acostumbrar a eso. Nos hemos acostumbrado a una legislación que descansa en una constitución pétrea. Y eso claramente no es la tendencia en el mundo. Ahora, con solo reformar derechos no vamos a lograr desarticular este tramado que nos tiene tan divididos que instala la Constitución del 80. Y en ese sentido, yo creo que representa a Alejandro, más que optar por el sistema parlamentario, nos presentamos un problema y planteamos la idea de que si nos mantenemos en este modelo ultra centralizado, no va a operar ningún cambio. Entonces, el parlamentarismo podría ser una opción en la medida de que queremos darle atribuciones a los partidos políticos para que en un sistema plural puedan ir ordenando esta discusión. O otra forma sería, ¿cómo se llama?, descentralizar y llevar esta discusión a las regiones. Y dejar al Congreso a lo mejor en una posición disminuida como hoy día la tiene. Ese es el espectro de la conversación, creo yo. No sé si están de acuerdo. Sí, yo entiendo que Francia tiene algo parecido, digamos, como que Sí. sus administraciones locales son mucho más parlamentaristas que su administración central y están Así. razonables. O sea, no tienen como este nivel subnacional, no tienen autoridades subnacionales electas, pero los municipios tienen como una especie de régimen mucho más parlamentario que el nivel central.
Yo coincido cortito para responder, coincido con Francisco de que esta separación de poderes horizontales que llamamos tiene que verse en función de la separación vertical. Es fundamental el problema de centralización, cómo dialoga con el sistema de gobierno. Comentarle a Diego respecto al caso peruano que hay una serie de sistemas parlamentarios que no funcionan bien. De hecho, yo comentaba que se esclerosaba el sistema presidencial si se separaba oposición y la oposición en el Congreso, eso que por raro que parezca ocurre mucho en los sistemas parlamentarios. Creo que la cifra es que del orden de 1/3 de todas las democracias parlamentarias la oposición es mayoría en el Parlamento, aunque suene raro. Es decir, hay partidos que confluyen a ser gobierno y luego se salen, ¿cierto?, de la alianza de gobierno y efectivamente el gobierno empieza a operar con un Congreso de oposición, igual que en los sistemas presidenciales. Sin embargo, yo quiero insistir que a pesar de que nosotros podamos ser críticos respecto a la inestabilidad que genera el sistema parlamentario, tenemos que pensar cómo salir de crisis como la que tenemos actualmente en Chile. ¿Ok? Y nosotros los acentos que queremos colocar con Francisco es que de repente cuando pasa el poder al Congreso, que es lo que ocurrió durante el último año, digamos, se coloca el grito en el cielo. Y efectivamente eso no debería ser tan problemático. O sea, nosotros tenemos que tomar una decisión ante la crisis, por ejemplo, que estamos viviendo el año pasado. Todo el movimiento presupuestario debe corresponder al presidente y el Congreso, digamos, tiene que tener una mirada de atrás o tenemos que integrar a nuestros poderes políticos. Esa es un poco la conversación que nosotros queríamos abrir, polemizando un poco y exagerando en cierta manera los méritos del sistema parlamentario. Oye, una pregunta, o sea, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que yo creo que es bien importante y ya que estamos en esto, vale la pena dedicarle un rato de tiempo, que es, ¿cuál es la característica distintiva? O sea, uno habla como del presidencialismo y el parlamentarismo como si fueran un tema de blanco y negro, seguramente más bien una escala de grises, pero ¿qué es lo que de alguna manera inclina la balanza por uno o por otro? Digamos, ¿cuál es digamos, el mecanismo institucional más relevante a la hora de mirar, de distribuir, digamos, poder entre lo parlamentario y lo presidencial a juicio de ustedes? Si quiere, bueno, el sistema parlamentario, digamos, que básicamente supone que la conformación del gobierno surge de un acuerdo en el Parlamento, ¿no es cierto? Y hay todo un sistema muy interesante de estudiar y diferente en el mundo de cómo se construye ese acuerdo. Algunos países lo hacen por un programa. Entonces, se forma una mayoría en torno a un programa y eso articula quién va a ser el jefe de gobierno. Y se separa jefe de gobierno y jefe de Estado. Y eventualmente el incumplimiento de ese programa o la pérdida de una de esas mayorías puede disolver el gobierno, ¿no es cierto? Y no existe un plazo rígido para que ese gobierno funcione, ¿no? Por ejemplo, pensando en Piñera, si se desarticula y Piñera no puede cumplir su programa, el Congreso podría de alguna manera sacarlo o pierde la mayoría circunstancial. Entonces, en el sistema, ¿cómo se llama?, presidencial, se elige directamente el jefe de gobierno, que es también jefe de Estado, y se divide la representación entre el presidente y el Congreso. En el caso latinoamericano, en el modelo presidencialista se establece una serie de intervenciones en el sistema del Congreso que lo hace colegislador. Con mucho énfasis el caso chileno, donde el presidente tiene iniciativa exclusiva en todo lo que tiene en materia de gasto, controla el tiempo de discusión, ¿no es cierto? Y pone las urgencias, y tiene además toda una burocracia técnica detrás que le permite ser el generador de leyes, ¿no es cierto? Y que es justamente un factor que debilita a los parlamentos.
en los sistemas parlamentarios el proceso legislativo se lleva generalmente desde el Congreso y son los partidos políticos los que van definiendo el timing y el nivel de gasto. Entonces, en los sistemas donde existe multipartidismo, como es el caso chileno, digamos, se piensa que es más eficiente, y eso hay una enorme literatura que avala ese argumento, que el sistema parlamentario es más pertinente, y en sistemas donde existe bipartidismo es donde debería existir o predominar el sistema presidencial. Quiero complementar eso con una cosita, Diego. En términos bastante formales, yo creo que hay dos dimensiones fundamentales, que es cómo se elige el presidente y si requiere de la confianza del Congreso. En el sistema presidencial, el presidente se elige por votación popular y no requiere de la confianza del Parlamento. En los sistemas parlamentarios no se elige por votación popular y requiere la confianza del Parlamento. Eso da lugar a sistemas híbridos, que yo creo que por ahí también apuntaba a tu pregunta, el famoso sistema mixto, el cual cumple una de estas categorías, se elige por voto directo el presidente, como en Francia, pero requiere, vía la figura de este primer ministro, de la confianza del Congreso. ¿Ok? Te lo comento porque yo creo que una de las grandes discusiones que ha habido, me imagino, acá durante este curso, porque uno lo ve dentro del debate nacional, son estos sistemas mixtos, ¿no? Estos sistemas mixtos en que se le pone como contrapeso a la figura del presidente una figura adicional que tiene la confianza del Parlamento. Pero esas son, digamos, las dos dimensiones. Genial, muchas gracias. Oye, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Nos preguntan, bueno, esta también es una pregunta que es recurrente en el taller. ¿Cambia la Constitución de alguna manera? ¿Qué ocurre con la legislación? ¿Qué ocurre con la legislación existente? Eso supongo que también depende de qué tipo de Constitución tengas y cuánto cambia. Pero esa es la pregunta, y en parte como, o sea, y la pregunta es particularmente como, ¿qué ocurre en términos comparados? ¿Qué ha ocurrido en otros países, digamos, con la adaptación posterior al cambio constitucional, con la adaptación del resto de la legislación al cambio constitucional? Estos son, como yo decía, procesos relativamente frecuentes en los países, porque se ha hecho cada vez más frecuente hacer reemplazo. Entonces, se establecen normas transitorias que justamente lo que pretenden es establecer plazos para la adaptación, ¿no es cierto? Y es algo que los sistemas conviven de manera recurrente, y claramente las sociedades periódicamente definen un nuevo camino, una nueva hoja de ruta que la legislación debe ir incorporando. En el caso chileno, se abre también esta idea de la Constitución del 80, ¿cómo se llama? Lleva a nivel constitucional una cantidad de materias que no son particularmente constitucionales en otros países. Entonces, es probable que algunas materias dejen de ser constitucional, sobre todo con esta lógica de los 2/3, y se sometan al ámbito legislativo. Entonces, también vamos a tener un proceso de adaptación en ese sentido. Pero lo que yo diría, el proceso de transición es algo relativamente estudiado en los sistemas y que se resuelve a través de normas transitorias que van estableciendo un periodo de adaptación, digamos, paulatino de la legislación a la Constitución. Genial. Y ya, nos dan las gracias por responder la pregunta. Y para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, una pregunta más, no tanto, o sea, no tanto como sus expectativas normativas, sino sus expectativas positivas. Como que pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Como que la Constitución chilena, y ustedes lo han dejado súper claro,
es como un valor atípico en muchas dimensiones, un valor atípico en lo, digamos, en lo vertical, súper centralista, un valor atípico en lo horizontal, muy presidencialista. Entonces, podría ocurrir que uno revierta como a la mediana mundial, o podría ocurrir que uno se transforme en un valor atípico para el otro lado. Y se genera como una especie de movimiento pendular. ¿Cuál de las dos cosas, digamos, piensan ustedes que razonablemente pueden pasar? Yo creo que nos vamos a ir a la mediana, no veo ningún argumento, yo no veo ningún argumento para que nos vayamos a ir hacia... O sea, hay que entender que las elecciones constituyentes se van a dar bajo una lógica muy similar a las elecciones de diputados, y es verdad que el número de independientes ha crecido mucho y tenemos todos los elementos del estallido social, etcétera, pero las fuerzas políticas son las que son, digamos. Y yo no veo, por ejemplo, nosotros hablábamos, los miedos, por ejemplo, que tenía mucha gente derecha, que fueran a abolir, no sé, el derecho a propiedad o cosas así extremas. Nosotros no vemos ninguna posibilidad de que esto ocurra, digamos. Hay alguna preocupación respecto a la proliferación de derechos, como podría ser el caso de algunos países latinoamericanos, y ahí la derecha le contrapone, digamos, esta constitución mínima. Nosotros creemos que se va a generar algo razonable entre medio, y las leyes de supermayoría van a operar, digamos, o sea, y no es solo la ley de 2/3, o sea, la manera en que están conformados los grupos políticos, no vemos que alguno de los grupos vaya a arrasar. O sea, nosotros, esto lo mirábamos a priori, digamos, del plebiscito, no veíamos ninguna razón para estos miedos de que viniese a haber una constitución que cambiara todo en un sentido extremo. Ahora, nosotros creemos que la constitución actual es tan extrema hacia un lado que estos cambios van a costar, o sea, llevarla al medio va a costar. ¿Ah? No significa que va a ser un ejercicio trivial tampoco, pero en ningún caso va a ser una constitución que nos saque mucho dentro. Yo creo que tiene que ser una constitución, no que cambie el sistema, que habilite el cambio para lo que viene. No sé ¿cuál es tu visión, Francisco, al respecto? Ya que estamos hablando de miedo, a mí mi miedo no es tanto el resultado de la Constitución, sino más bien que los representantes, que en general operan como lo comenta Alejandro, no logren generar empatía con la ciudadanía y esto se transforme en un Congreso chico, digamos. Yo esperaría y quiero que efectivamente el proceso constituyente genere un diálogo intenso con la ciudadanía y se genere un momento de deliberación que impacte el futuro de Chile. O sea, que efectivamente los chilenos se identifiquen con el producto de esto y se sientan parte de la discusión. Y ese es un proceso que yo creo que todavía está ausente, está en dudas, y creo que es de vital importancia que en el debate de la constituyente, en el camino a la elección de los constituyentes, se transforme como tema prioritario. ¿Cómo se va a incorporar a la ciudadanía en la discusión? Porque en general uno se acostumbra a ver estas ideas, estos congresos que dialogan entre cuatro paredes, que se tiendan a encapsular y pierdan su diálogo en la medida que va articulándose el debate con los ciudadanos. Nosotros tenemos una larga historia de eso. En gran parte este problema del centralismo tiene que ver con eso, de un Congreso que se fue aislando cada vez más y que de alguna manera reflexiona y que cree que la reflexión es simplemente generar una buena conversación y buenos acuerdos. Y aquí no basta eso, no basta el buen acuerdo, sino hay que de alguna manera salir a seducir a la ciudadanía con esta reflexión. Excelente. Bueno, estamos en la hora, así que muchas gracias por la presentación. Ánimo en la edición de ese libro. Lo esperamos verlo pronto para leerlo y sin duda va a estar muy interesante. Gracias a los demás también que participaron en
la charla y nos vemos en la tarde con la exposición de Luis Felipe Céspedes, del profesor Luis Felipe Céspedes de la FEN, quien va a hablar sobre la potestad tributaria y sus implicancias constitucionales. Así que eso, muchas gracias Francisco, muchas gracias Alejandro de nuevo, y nos vemos en la tarde con el resto de la audiencia. No sé si hay algo más que quieran decir para terminar, alguna palabra final. No, yo estoy bien, no sé. No, perfecto, ya. Ok. Chao. Súper. Muchas gracias de nuevo. Agradecer la invitación. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.